La filosofía del derecho a la resistencia de Francisco Suárez en Carta a los Españoles Americanos, de Juan Pablo Vizcarra Guzmán. La pregunta de investigación: ¿de qué manera se manifiesta la filosofía del derecho a la resistencia de Francisco Suárez en la Carta a los Españoles Americanos, de Juan Pablo Vizcarra Guzmán? La hipótesis, en un primer momento, explico el contexto en el que se encuentra Juan Pablo Vizcarra Guzmán cuando escribe la Carta a los Españoles Americanos. Mi hipótesis es que existe una relación, una manifestación de la filosofía política y de Francisco Suárez del derecho a la resistencia en la carta, en la obra de Vizcarra Guzmán. Para eso es necesario que analicemos tres teorías filosóficas de Francisco Suárez, que es la traslación del pacto, la traslación del poder, el bien común y la reasunción de la soberanía. Se analizarán estas tres teorías filosóficas a lo largo de toda la obra. El objetivo, he decidido separar mi investigación en dos objetivos. La primera, en la que se analiza el derecho a la resistencia de Francisco Suárez, y la segunda, en la que se analiza en los fundamentos de la filosofía del derecho a la resistencia en la Carta de los Españoles Americanos. Primero, es necesario entonces explicar las teorías filosóficas de primero la traslación del poder, el bien común y la reasunción del poder, en ese orden. Para la traslación del poder es necesario saber dos conceptos. Primero, la del origen del poder o soberanía, y también la del pacto de cesión, así como cuál es la relación que existe entre el pueblo y el rey luego de ese pacto. Luego explicar también la teoría del bien común. Por último, la reasunción del poder político. Para la reasunción del poder político es necesario conocer dos términos: la titularidad in habitu del poder político y también el derecho a la legítima defensa. Objetivo subespecífico 1.2, explicar la doctrina suareciana del derecho a la resistencia como derivada de las teorías filosóficas de la traslación del poder, el bien común y la reasunción del poder. Es necesario saber de qué manera estas tres teorías filosóficas derivan en el derecho a la resistencia. Y por último, describir las premisas fundamentales del derecho a la resistencia según los tres niveles: la desobediencia, deposición y el tiranicidio. Objetivo específico número 2. En primer momento, tenemos que describir el contexto en el que se escribe la Carta de los Españoles Americanos. Describir las características principales en América en el siglo XVII con las reformas borbónicas. Identificar el público al que fue dirigido esta obra en primera instancia. La carta dice que se dirige a los españoles americanos, entonces tenemos que entender a qué se refiere con eso el autor. Luego, analizar la carta de los españoles americanos según las doctrinas de la traslación del poder, el bien común y la reasunción de la soberanía. En ese orden nuevamente. Es importante recalcar que tiene que ser en ese orden. Primero, la teoría de la traslación del poder, interpretar la relación entre el concepto de obediencia ciega al que se refiere el autor como el cumplimiento por parte del pueblo al pacto de cesión. Luego, analizar la obra bajo la perspectiva de la doctrina del bien común, identificar las acciones injustas expuestas por el autor que se contraponen al principio del bien común según la filosofía suareciana, y luego también interpretar los argumentos de Vizcarra Guzmán como un incumplimiento al pacto de cesión. Y luego analizar la obra bajo la perspectiva de la doctrina de la reasunción de la soberanía. Les mencioné que era importante hacerlo en ese orden, es porque es necesario también explicar de qué manera el orden de estas teorías filosóficas y cómo se utilizaron de estas teorías filosóficas que fundamentan el derecho a la resistencia, cómo se relacionan con la estructura que el autor expone para dar solidez a su argumentación. Así que en primer momento tenemos que describir la estructura argumentativa de la obra y luego de eso explicar la importancia de la secuencia que en el objetivo subespecífico 2.2 mencionábamos: la del cumplimiento del pacto, primero, por parte del pueblo; la del incumplimiento del pacto por parte del rey; y por último, el retorno del poder del pueblo. Este es el esquema, de igual manera que el anterior, está dividido en dos capítulos. El primer capítulo, en el que hablamos sobre el derecho a la resistencia de Francisco Suárez, y en el cual tratamos las teorías filosóficas como la traslación del poder, el bien común y la reasunción del poder.
También se explica luego cómo estas tres teorías filosóficas nuevamente derivan en el derecho a la resistencia. ¿Sí? Y el otro capítulo es cómo la doctrina del derecho a la resistencia se manifiesta en la Carta de los Españoles Americanos. Gracias.